Moisés Álvarez Marín, historiador, director del Archivo Histórico y uno de los artífices de lo que es el nuevo criterio de conservación de la memoria histórica de Cartagena, por lo menos en los últimos 30 años. ¿Cuántos años hoy en diciembre del 2020 de edad? 66 años y casi 40 vinculados al trabajo por la historia y especialmente la memoria documental de Cartagena. Bueno, magdalenense, paisano de Gabriel García Márquez de Aracataca, llega a Cartagena a trabajar con el SENA y en buena hora termina pues en la meca de la historia de la ciudad de Cartagena, la Academia de Historia. Un hombre fundamental en muchos aspectos en la historia de la ciudad de Cartagena, Eduardo Lemaitre. Usted fue prácticamente el notario en la parte ya final de estructuración de la historia general de Cartagena de Indias. ¿Cuáles son las primeras noticias que tiene de esa idea? ¿Qué comentaba Eduardo Lemaitre sobre ella antes de que saliera a la luz pública y cómo vio ese proceso? Bueno, primero que todo, a propósito de la presentación que hacía de mis orígenes en el Magdalena y particularmente en Aracataca, debo decir que a pesar de que nací y me crié allá en esa región, con una aparente desconexión con Cartagena, en el fondo no, en el fondo siempre tuve una especie de cordón umbilical con Cartagena porque allá donde estaba, debido a la influencia de mi padre que fue cartagenero de pura cepa, siempre tuvimos la conexión permanente con Cartagena, es decir, quien nos enseñó a Cartagena fue nuestro padre. Tanto así que él, a pesar de ser cartagenero y de haber permanecido durante más de 40 o 50 años en el pueblo, nunca se desprendió de su condición de cartagenero. Al contrario, creo que eso le sirvió para cimentarla un poco más. Hasta el punto en que en Aracataca, durante todo ese periodo, tuvo una escuela que su nombre lo indica todo. Se llamó Escuela 11 de Noviembre. Entonces, todas estas historias de los conquistadores, de los próceres, de los inquisidores, de los asaltos piratas, lo tuvimos desde la más pequeña infancia, allá en un pueblo aparentemente, como les digo, sin ninguna conexión con Cartagena. De tal manera que cuando por obra y gracia del destino, tal como tú lo acabas de contar, vine aquí a trabajar con el SENA en el área de las bibliotecas, que siempre fue mi área de trabajo, en ese entonces era la bibliotecología. Ya tenía, por supuesto, esa gran conexión con la historia y ahí sí, por pura casualidad, logré la conexión con Eduardo Lemaitre y la hice a través de su hijo, que en ese momento era el gerente del SENA y quien me dijo que el padre andaba buscando una persona para organizar la biblioteca de la Academia de Historia y probablemente también su biblioteca particular. Ahí fue donde hicimos el contacto. Y por supuesto, todo esto que yo traía de atrás del conocimiento de la historia fue lo que me sirvió como carta de presentación y para un diálogo permanente con él que duró entre 15 o 20 años, tal como tú lo dices, de trabajo permanente a su lado. Por esa razón, para mí, Eduardo Lemaitre es como un gran maestro en la historia de Cartagena. Y yo no me considero más sino que su discípulo. En ese recorrido es cuando todo este diálogo permanente era un aprendizaje constante sobre la historia de la ciudad durante todos esos años. Pero su gran objetivo, es decir, él consideraba que el gran legado intelectual de él, la forma como él podía demostrar ese gran cariño, ese gran, esa gran empatía, esa identidad de lo que él consideraba que era el ser cartagenero, era legar una obra que se convirtiera como una especie de suma histórica
de la ciudad. Eso estuvo inspirado en el ejemplo que unas décadas antes había iniciado el historiador Gabriel Porras Trocones, quien también había sido presidente de la Academia de Historia de Cartagena, y habría escrito una obra que todavía hoy es clásica, que se llama Cartagena Hispánica, y desde allí el doctor Porras lanza como la iniciativa de construir esa historia grande de Cartagena. El doctor Porras llegó hasta la Cartagena Hispánica, pero Eduardo Lemaitre retoma esa idea y hacia la que se publica en la década de 1980 con motivo de los 450 años de la ciudad, pero cuya idea ya venía en su mente desde muchas décadas atrás. Él, a pesar de que dedicó su trabajo intelectual a varios otros temas, como por ejemplo el del general Rafael Reyes, el mismo Rafael Núñez, que fue uno de sus temas centrales, vitales como historiador, muchos otros temas de la historia de Cartagena, en el fondo lo que él pretendió fue darle marco a todo eso, escribiendo una obra que se convirtiera como en la gran síntesis de lo que hasta ese momento se conocía sobre la historia de Cartagena. Así que compiló la bibliografía esencial de Cartagena, la complementó en algunos casos con algunas investigaciones históricas, la puso en esa perspectiva y por fin en el año de 1983 se consolida y se publica esta historia general de Cartagena en 4 volúmenes que corresponden a los 4 grandes periodos clásicos de nuestra historia, con algunas, digamos, importancias adicionales. Por ejemplo, a pesar de que su formación había sido clásica, humanística, por supuesto, de alto contenido, Lemaitre tuvo la gran sensibilidad para reconocer los aportes de todas las culturas, etnias, razas que vinieron y se consolidaron en Cartagena. Por ejemplo, en la historia general de Cartagena, en el primer tomo, hay una mención muy importante, aunque no fue su especialidad y como le digo, por su propia formación, a lo mejor no hubo esa gran apertura, pero él tuvo la suficiente valentía, por así decirlo, de reconocer a nuestros indígenas. Hay varios capítulos allí en los que él compila tanto la historia de los cronistas como lo que ya habían producido algunos otros investigadores y nos pone por primera vez en la perspectiva qué fue el pueblo caribe, cuál fue el poblado indígena que encontraron aquí los españoles, el de Calamari, cuáles influencias inclusive de todas esas culturas prehispánicas y caribes llegaron a prevalecer, llegaron a incrustarse en la cultura nuestra y a algunas aún mantenerse vivas en ese momento hasta los 450 años después de la fundación de la ciudad. De igual manera hizo con los capítulos en el segundo tomo de la presencia africana, de la trata negrera, de los orígenes en el África, de su vinculación a nuestra sociedad y por supuesto toda la herencia española que sí es como el gran fuerte de su obra. De tal manera que Lemaitre, si bien se forjó en todos los parámetros, podríamos decir, de la historia clásica nuestra, tuvo esa gran visión de abrirse y de considerar a Cartagena como un gran crisol de reconocimiento a cada una de las influencias que formaron esa ciudad. Uno de los episodios que mejor retratan esta condición de él fue la recuperación del cuadro del general Juan José Nieto, que estaba en la colección del museo, pero que había sido intervenido de una manera tan poco técnica, inclusive lo que se hizo fue un repinte terrible, que el cuadro había permanecido prácticamente guardado, casi que ocultado en estos salones del Palacio de la Inquisición.
A partir de la obra de Orlando Fals, cuando se rescata la memoria del general Nieto, Lemaitre toma la decisión de sacar el cuadro, de ponerse en contacto con el centro de restauración que hoy es del Ministerio de Cultura y envía el cuadro a restauración. Él mismo apoya con la documentación, convoca a algunos otros expertos y se logra durante 2, casi 3 años que dura ese trabajo, la recuperación de esa obra, gracias a la cual los historiadores posteriores y todo el movimiento académico, social que ha habido en torno a la figura de Nieto, tuvo el sustento esencial de la obra. Él mismo, inclusive, escribió una nota biográfica del general Nieto que está publicado en el tomo 4 de su Historia General de Cartagena. Otro tanto podríamos decir del tema de la independencia, donde si bien su visión siempre fue más conservadora, es decir, más hacia los principios que alimentaron, digamos, esa ideología política de él, tuvo el suficiente criterio para abrirse, para ser liberal en la construcción de esa historia, en la de concederle a cada uno de los protagonistas, ya fueran antagonistas o no, a cada uno de los sectores que participaron en ese proceso de la independencia, un papel destacado. Y yo creo que ese es uno de los méritos de la obra de Eduardo Lemaitre, además de ser una historia bien contada, que él siempre decía que más que historiador era un gran narrador, un escritor. Para mí, uno de los principales logros, digamos, y de la gran importancia que tiene la obra de Eduardo Lemaitre es haberle dado cabida en esa narración a todos los personajes que de una u otra manera fueron forjadores de esta historia y de esta ciudad. Así que en ese marco es donde él concibe la Historia General de Cartagena. Yo tengo una anécdota sobre eso. Esta obra la publicó el Banco de la República, pero la primera edición en los talleres editoriales de Antares, en Bogotá, que era una editorial de las clásicas en Bogotá. Tuve la suerte de haber sido comisionado por él para trasladarme hasta Bogotá y durar una temporada larga ya, fueron casi 2 meses, haciendo la corrección final de los textos, la selección de las imágenes, los índices de la obra, todo en coordinación con el editor que tenía el Banco de la República, que era Diego Arango, que es un verdadero artista en la edición de los libros. Cuando ya estuvieron listos los 2 primeros tomos, yo hice una parada para venir a Cartagena y me traje las carátulas de los 2 primeros tomos. Me acuerdo que me recibió en su oficina alrededor de las 10 de la mañana, un lunes, y yo las carátulas las traía metidas en un sobres. Y él como un niño travieso, como un niño que gozaba mucho con lo que estaba haciendo, me dijo: no me la muestre todavía, ¿sí? Que yo voy a taparme los ojos, ¿sí? Y cuando ya usted la saque, entonces sí me las muestra. Y así lo hice. Y recuerdo que esa expresión de alegría era, es decir, gozaba como un niño. Eso, es decir, él no podía creer que por fin veía la luz después de por lo menos 20 años de compilación de información, de documentos, de ilustraciones, de mapas, de fotografías, por fin ver su obra maestra digamos, en el ámbito editorial de Colombia, y en este caso por el banco, en el sello del Banco de la República, que tuvo una divulgación nacional muy importante. Pero además de eso, su otra gran satisfacción es que esa historia general, o el conocimiento de la historia, llegada a la mayor cantidad posible de sectores de la ciudad.
De tal manera que él, de esa gran historia general, hizo una breve historia, que es como el compendio de esa historia, que además fue traducida al inglés. Y no contento con eso, llegó a otro paso más. Escribió una brevísima historia de Cartagena. Y esa brevísima historia de Cartagena fue ilustrada por el arquitecto, ilustrador, humorista Javier Cobo. Y de eso se hizo una cartilla con la que en la década del 90 más o menos se logró impactar a un número muy grande de estudiantes en la ciudad a través de un concurso sobre historia de Cartagena que patrocinaba el empresariado de Mamoral, la Secretaría de Educación, la misma Academia de Historia. Y de ese libro se lograron editar, recuerdo yo, no menos de 10.000 ejemplares que llegaron a todas las escuelas de la ciudad y prácticamente a todos los hogares de Cartagena. Esa fue su gran satisfacción, de sentir que ese conocimiento y ese trabajo podía llegar allá en los distintos formatos. Todavía hay por allí ejemplares que muchos conservan como una joya de esa brevísima historia ilustrada por Cobo, donde muchos niños aprendieron el conocimiento de la historia. Y la historia general, por su parte, a medida que ha ido avanzando el trabajo historiográfico, que ya hay nuevas investigaciones mucho más especializadas en cada uno de los temas, es decir, muchos de los temas que ya abordó Lemaitre en la década del 70 y del 80 ya han sido rebasados por otros conocimientos, pero de todas maneras esa obra sigue siendo una obra de referencia, es decir, una obra de consulta obligada a la hora de mirar lo que ha sido la historiografía de Cartagena de todos los tiempos. Y creo que a medida que pasa el tiempo sigue siendo aún más valorada, porque muchos de las referencias que contienen allí han servido además como fuente básica del comienzo de nuevas investigaciones. Creo que le estamos debiendo todavía a estas alturas más reconocimiento que el que ha tenido, e inclusive creo que algunos de los historiadores más recientes deberían también interesarse por él como tema de estudio y seguir analizando lo que fue la obra del historiador Eduardo Lemaitre. Bueno, Moisés, en una época en que no había computadores, la compilación debió haber sido un gesto titánico. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo cuando se tenía que corregir alguna página se descuadraba todo el material? ¿Cómo fue esa fase de la lectura de la historia general? Ahora sería una obra inimaginable, sin duda. Especialmente los jóvenes que ya están pues muy duchos en esto de la tecnología no se podrían imaginar lo que fue aquello. Pero no solamente fue la historia general, fue la mayor parte de su obra escrita con esa misma forma, digamos, casi rudimentaria como la veríamos ahora. Normalmente él escribía una especie de gran guión a mano, de gran guión sobre la obra en general o sobre cada uno de los capítulos. Luego llegó a un punto muy importante en el avance que seguramente fue muy innovador en su momento. Él llegó a traer de uno de sus viajes a los Estados Unidos una especie de grabadora. Y entonces lo que iba saliendo ya, lo que iba poniendo en claro, lo que iba poniendo en limpio, él lo grababa allí y se lo pasaba a su secretaria, la señora Gladys. ¿Gladys qué? Gladys Herrera. Sí. Ese primer borrador que salía ahí de la señora, de la máquina de escribir, una máquina de escribir eléctrica, ella se conectaba a esos audífonos aquí para escuchar el texto y los iba transcribiendo. Y de ahí salía ese primer borrador. Pero ese primer borrador nuevamente regresaba a sus manos y él le hacía sus correcciones de su puño y letra, ¿sí? Tantas como fuere necesaria,
de tal manera que detrás de cada uno de estos tomos hay por lo menos 4 o 5 versiones corregidas por él hasta que se llegaba a una versión más o menos definitiva. Y por supuesto, ahí sí el trabajo editorial implicaba nuevas revisiones a esos mismos textos. Yo hacía una primera, pero había unos textos que él, además de la revisión que yo le daba, él también participaba. E inclusive, como suele ocurrir en el trabajo intelectual, aún ya después de estar montado en los términos editoriales de la época, eso eran como unas galeras, ¿no?, que se hacían los recortes, se montaban en páginas, aún después de estar en ese punto, él inclusive llegaba a hacer correcciones de último momento, que le llegaba algún nuevo dato, que quería perfeccionar alguno de estos conocimientos, y aún el trabajo en imprenta, hasta el último momento recibía pequeñas correcciones de él. De tal manera que sí, era un trabajo artesanal, arduo, no lo podríamos imaginar ahora, es decir, sentarse en un computador y corregir, borrar, tal, es cuestión de segundos. En esa época no. Así que para lograr escribir son alrededor de, no sé, 800 o 1000 páginas. Ese solo hecho de producir esas páginas y luego de corregirlas era todo un trabajo arduo de meses y casi que de años enteros. Pero igual podíamos decir de las otras obras. Aquí en el archivo, por ejemplo, todavía disponemos de un original manuscrito de su obra de Panamá y su separación de Colombia, que hay, inclusive utiliza varios tipos de papel, y hay inclusive un papel timbrado del Senado de la República en sus tiempos en que fue senador. Hay papel en los que él en sus ratos escribía en ese papel, y ahí tenemos guardado como un tesoro pues ese original manuscrito de su libro de Panamá y su separación de Colombia. Bueno, Moisés, otros nombres. Usted ha dado un punto de partida en lo que fue la concepción macro de esta obra histórica, en la idea esa de Gabriel Porras Troconis, otro pues grande de la historia de la ciudad de Cartagena. Otros nombres, otras personas de esa catadura que hubieran servido para impulsar el proyecto, que además hubieran colaborado con el doctor Lemaitre en su hechura. Sí, él sin duda también con un criterio muy generoso, ¿no?, de mucha camaradería, de mucho sentido colectivo en el interior de la Academia de Historia. Trabajó mucho e hizo copartícipes de la obra al historiador Donaldo Boza Erazo, que tiene una memoria privilegiada, sin duda, y al doctor Francisco Cebá Patrón. Con ellos compartió cada paso de la obra, esperaba sus comentarios, sus agregaciones, sus indicaciones, sus correcciones inclusive, de tal manera que al lado de él figuran los nombres de Donaldo Boza y de Francisco Cebá Patrón. Cebá Patrón sobre todo en la parte estilística. Él le gustaba mucho examinar la construcción gramatical, el uso de algunos términos, era un gran purista del lenguaje, de tal manera que la obra también le debe tanto a Donaldo Boza como a Francisco Cebá parte de ese resultado, que hoy es importantísimo para mirar la historia de Cartagena. Bueno, pensó en algún momento el doctor Lemaitre que hasta donde él dejó la historia general de Cartagena fuera el inicio de la proyección de la recopilación de los tiempos futuros a cargo ya de otras personas, de otros historiadores. Sí, claro, esa pregunta es muy importante porque él tuvo claro su propósito, que fue compilar lo que se había publicado hasta ese momento, pero al mismo tiempo él también tuvo la gran apertura, con mucho entusiasmo siempre estimuló a que generaciones posteriores también se dedicaran a la historia.
tuvo la claridad absoluta sobre algunos vacíos que habían en la historia y que con el transcurso del tiempo, con el acceso a las nuevas fuentes, etcétera, se pudieran ir llenando. Así que la historia general de Cartagena es, por un lado, esa gran suma, pero al mismo tiempo es una especie de inventario donde él mismo señala que hay algunos episodios que vale la pena seguir investigando. Algunos se han podido ir ya develando en las nuevas generaciones, especialmente de historiadores que ya inscritos en los nuevos cánones de la historia se dedican ya a temas muy específicos. Ya hoy no se concibe esa historia amplia, esa gran suma de historia de Cartagena, sino de temas ya muy específicos. Hay historiadores que se especializan, por así decirlo, en uno de los temas de la economía, de la política, de la sociedad, de la cultura, de tal manera que sí, y la obra ha servido también como inspiración para eso, sin duda. Yo creo que ese es el otro gran legado de Lemaitre para la historia de Cartagena. Bueno, ¿cuál fue la reacción de él cuando tuvo el primer ejemplar de la historia general en sus manos? Bueno, sí, se emocionó tanto con la llegada de las portadas de los dos primeros tomos. Yo creo que el momento cumbre fue cuando se hizo el lanzamiento de la obra, es decir, cuando llegaron los 4 tomos por correo para sus manos, yo no estuve, pero sí estuve el día que se hizo la presentación en la Biblioteca Bartolomé Calvo, en presencia del gerente general del Banco de la República, que fue quien hizo la entrega. Ahí, al contrario, yo creo que su expresión fue, por un lado, le sentí completamente abrumado de los grandes elogios que sufrió la obra, de la cantidad de participantes que vinieron allí del mundo académico, del mundo político, que participaron de este gran acontecimiento, de las autoridades, tanto nacionales como locales. Así que, por un lado, lo sentí abrumado, casi que de no creer que por fin había logrado su gran objetivo, pero al mismo tiempo también como el gran alivio de que había logrado completar su obra y había entregado a los cartageneros y por supuesto a todo el país lo que él consideraba que era valioso de la memoria de una ciudad que tanto había representado para la historia del país. Lemaitre consideraba que la historia de Cartagena es tan importante para Colombia que hay momentos de la historia de Colombia en que no hay otra historia más importante que la de Cartagena. De tal manera que él no solamente era un cartagenero por sus raíces, por su gran cariño al terruño, sino que estaba además convencido de la importancia de la historia de esta ciudad y de lo mucho que había que hacer para trabajar, para divulgarla, para que todos los colombianos y particularmente los cartageneros la conocieran. De tal manera que esa entrega de los 4 tomos creo que fue uno de los momentos cumbres de su vida, sin duda. Otro momento fue cuando entregó la obra de la Casa de Núñez, que él, después de haber estado aquí al frente del museo, se fue a la Casa del Cabrero, hizo todo un trabajo de recuperación del museo, hizo el templete este que está enfrente del parque de Apolo, y en el momento en que se conmemoraron de otro aniversario importante de Núñez, también sentí la misma expresión, es decir, de ese de sentir el peso el reconocimiento público nacional y también de la importancia de entregarle a la ciudad y al país una obra de esas dimensiones. Así que en la historia general de Cartagena por un lado y por otro lado allá lo de Núñez, a mí me parece que son como 2 de sus grandes ejes fundamentales. Trabajó en muchas otras cosas, pero esas 2 fueron como lo sustancial de su vida académica y además de su ser cartagenero. Bueno, anécdotas que se dieran durante la confesión, o sea, ya la estructuración final de la historia general. Bueno, muchas, por supuesto.
Algunas tenían que ver con el trabajo académico, otras eran simplemente muchas reflexiones de la vida, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, un día en que apareció aquí con un bastón. Sí, tenía 75, 80 años. Y cuando lo vimos nos sorprendimos, Don Lemaitre, y este bastón dijo, es que ayer me volví viejo. ¿Y cómo así? Dice, ayer me falló una pierna, casi me caigo. Esa es señal de que ya, es decir, a partir de ayer ya me volví viejo, así que a partir de hoy el bastón ya para poder sostener la vejez que ya me viene para encima. Bueno, ¿cómo era el doctor Lemaitre en su trato personal, ya fuera de lo público? Quien conoció su formación de humanista de alto grado, es decir, yo tuve oportunidad de organizar con él la biblioteca, y era una biblioteca realmente de un gran humanista, es decir, todas las obras clásicas de la literatura, de la filosofía, de la lengua, de la historia de Colombia, de la historia universal. Además de ser una persona reconocida, de pertenecer a una familia, digamos, perteneciente a los sectores pues, privilegiados de la ciudad, ¿no? De lo que aquí llamamos la sociedad cartagenera. Y creo que heredado mucho de su padre, era una persona absolutamente sencilla, es decir, cuando uno miraba lo que había sido su hoja de vida, además conservador digamos, por convicción. Uno, el que no lo conociera, pensaba que a lo mejor se iba a encontrar con una persona distante, difícil, de una expresión además muy rebuscada, pero no, Lemaitre era absolutamente lo contrario. Era una persona sencilla en el trato, inclusive en el momento de transmitir, porque yo asistía a muchas de sus conferencias, el conocimiento lo hacía de una manera tan sencilla, tan llana, lo matizaba mucho con sus anécdotas, que resultaba una cosa muy agradable, fácil de digerir y muy grata además. Es decir, las conferencias de él eran unas conferencias realmente magistrales. Yo recuerdo otra anécdota, por ejemplo, cuando él iba a escribir una carta. Decía, venga, que le voy a enseñar a escribir una carta. Íbamos a pedir unos recursos para sostener el boletín historial de la Academia de Historia a algunas empresas. Entonces decía, ahora verá, lo primero, bueno, aquí está la fecha, aquí está fulano de tal, el saludo. Usted tiene que tratar de acuerdo con el rango. Luego viene la vaselina. Usted lo coge, le echa un cuento y tal, le dice que era una condición y tal, es decir, lo pone, lo ablanda. Y después viene el sablazo. Necesitamos unos recursos para sostener y tal, y después termina la faena con un buen mantazo, se despide como un príncipe. Mire, eso es infalible, decía. Y yo en mi vida particular, en mi vida privada, todo el tiempo, cada vez que voy a escribir una carta, me acuerdo de esos mismos pasos y sigo esa misma estructura. Y siempre, afortunadamente, hemos tenido buenos resultados. Es decir, que para mí, más allá de haber sido un político, un académico, un intelectual, un humanista, Eduardo Lemaitre fue realmente un gran maestro. Y rodeado de una gran sencillez toda su vida y de un trato, digamos, de tú a tú con la gente. Pienso yo que heredado mucho de su padre, que fue también una persona que llegó a calar en la entraña popular de Cartagena, hasta el punto en que el nombre de Daniel Lemaitre hoy es símbolo de lo popular en Cartagena.
Bueno, algo más que anotar, que no hayamos preguntado, que quiera decir. Bueno, seguramente se quedan entre otras cosas, pero a medida que vaya acordando te las iré contando. Fueron casi 20 años de trabajo y siempre me repetía lo mismo. Siempre habían temas para seguir consultando. Cuando tuvo la serie de televisión de Revivamos Nuestra Historia, él escribía también unos argumentos que luego le entregaban a los guionistas. En este caso, por ejemplo, Carlos José Reyes, que hizo varias de las series inspiradas por él. Me acuerdo mucho de la serie de Núñez, que fue rodada en buena parte aquí en Cartagena. Yo estuve en el momento en que él llegó a la casa cuando estaban rodando y apareció el artista que encarnó a Núñez, que fue Sáenz Castro. Cano. Sí. Y él se quedó viéndolo así y se le acerca y dice: mucho gusto, usted es el doctor Núñez. Sí, se quedó impresionado con la figura de él. Disfrutaba, pero como un niño, de cada una de estas cosas que eran como unas aventuras vitales de él, y siempre decía lo mismo: moriremos trabajando. Y aún unos días antes de su muerte seguía consultando cosas, seguía con la misma vena de buscar, así como en otra época habíamos buscado, por ejemplo, en la prensa todos los antecedentes del tema del derribo de las murallas. Cualquier otro día aparecía con cualquier otra inquietud intelectual, muchas veces para sus propias crónicas, el corralito de papel, inspirado en el corralito de piedra que escribió Daniel Lemaitre por allá en la década de los años 50, ¿no? Y que son una compilación bellísima de muchos aspectos, tanto de la historia, de la cultura de Colombia y en particular también del Caribe, ¿no? Luego se lograron compilar, creo que hubo una editorial en Bogotá que publicó 2 tomos por la compilación de sus artículos. Esas son ediciones que valdría la pena reeditar, porque su lectura sirve para refrescar mucho la memoria, además de deleitarse uno con unas crónicas magníficas. Uno de esos tomos lo cierra, por ejemplo, con lo que él contaba cuando le preguntaban cuál era su profesión. Cuando llegaba a un hotel o se presentaba en alguna parte, le preguntaban: ¿usted qué es? Y él decía que era cultivador de flores, que eso es lo que siempre le gustó toda la vida y a lo que se dedicó en los últimos años ahí en su finca en Turbaco. Era un apasionado por la historia de las flores. En el Chinchorro. En el Chinchorro, y luego una finquita al lado del Chinchorro que hizo a su antojo, con una choza, un manantial, así lo llamó, un manantial natural de las aguas de Turbaco, de Matute, y así lo llamó, el manantial. Allí pasaba sus fines de semana entretenido, allá también trabajaba y cultivaba las flores, que creo que fue una de sus grandes pasiones, especialmente en los últimos días de su vida. Ojalá, y yo creo que esa es una de las ventajas que nuestro amigo Luis Rafael Tarrá, con muy buen acierto, con muy buen tacto de periodista, compile estas memorias que son tan importantes para que la ciudad entera se siga reconociendo a través de estos personajes y a través de su legado. En este caso, el de Eduardo Lemaitre es uno de los más importantes que ha tenido la ciudad a lo largo de todos los tiempos. Pues muchas gracias.